Bueno, ahorita sí, vamos a compartir en el monte de Dios creo. Y sabemos que a lo largo de este mes, o de este año, perdón, de Buscando el Altísimo, una vez al mes dedicamos a la convocatoria y todos tenían ese título, en el monte de Dios, en el monte de Dios. Y tal vez hay algunos nombres que ustedes se acuerdan, ¿no? En el monte de Dios permanezco, que fue inmediatamente anterior. Ahí está mi mamá buscando aquellos días. Pero yo pienso que es una de las reuniones más importantes del mes, pero según las estadísticas que tenemos, es donde menos asistencia ha habido. No sé si es que da temor cuando se nombra que es convocatoria o qué, no sé. Pero las enseñanzas que personalmente yo he recibido con estos temas han sido maravillosas. Y obviamente esta no es menor, ¿sí? En el monte de Dios creo tiene que ver con afianzar la fe. Estar en su presencia me va a llevar a creer y a confiar cada día más en Él. Ustedes no han visto que hay más gente que menciona mucho a Dios hoy en día y lo tienen allí, pero del hecho de mencionarlo y testificarlo con sus labios no quiere decir que estén creyendo en su corazón. La fe ha menguado demasiado hoy en día, incluso en los hijos de Dios, incluso en las congregaciones y en las iglesias. No podemos tener un Dios de balde, necesitamos saber que el Dios que tenemos es un Dios verdadero que sí puede hacer las cosas. Y si hay algo que mueve la mano de Dios, me atrevería a decir que lo único es la fe que nosotros profesemos. El creer en Él hace que su mano se mueva. Es entender que cuando yo tengo fe soy bienaventurado y creo que todavía hay esperanza, ¿no? Continuemos allí, Dieguito. Vamos a Juan 12:37 y también el versículo 42-43 para que ustedes lo anoten ahí. Juan 12, versículo 37 y luego del 42 al 43. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, está hablando del Señor Jesús, no creían en Él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El apóstol Juan cuenta este episodio, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el momento. El Señor Jesús llegó en un momento pues crucial, clave, obviamente instruido por Papá Dios, y llegó a cambiar muchas cosas. Llegó aparentemente en rebeldía, en contra de las cosas que estaban establecidas por la ley de los fariseos. Y Él llegó como a querer, o no a querer, sino que simplemente por la gracia, por el amor, empezó a romper muchas cosas que estaban bajo la ley, sobre todo lo que los fariseos tenían establecido. Había un monopolio en la gente terrible, no podían hacer ciertas cosas porque simplemente la ley les prohibía. Entonces el Señor empezó a sanar en el día de reposo, empezó a hacer cosas que no debía hacer según la ley, y para los fariseos era malo, pero para la gente ¿qué era? Era bueno. Usted vino a sanarnos un día que aparentemente no se podía hacer, y vino a romper todo tipo de protocolo, y eso causó escozor en los fariseos. Entonces el apóstol Pablo cuenta eso, ¿no? Que no creían en Jesús a pesar de ver los milagros, las señales y los prodigios que él hacía. No creían alguno. ¿Quiénes se enceguecieron o quiénes cerraron su corazón? Los fariseos, los que creían que tenían la verdad. La gente del pueblo, los que percibían todo eso, lo entendían porque recibían la sanidad, lo estaban viendo, pero pasaba algo, no atestiguaban, no profesaban. No, en la reunión raíces que hacían en ese tiempo, nadie se levantaba a dar testimonio porque le daba miedo de que lo expulsaran de las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares pues que ellos tenían para estar en oración, ¿sí? Los lugares de búsqueda de Dios aparentemente. Dice que algunos sí creyeron, inclusive gobernantes creyeron, pero también tenían miedo de ser expulsados de aquellos lugares. Preferían entonces quedarse calladitos y honrar el nombre de los hombres que honrar el nombre de Dios y el nombre del Señor Jesús.
en su momento, ¿no? ¿A usted no le ha pasado eso? Creo que no, es difícil que nos suceda eso, ¿no? Que de pronto neguemos, que de pronto no testifiquemos, que de pronto no llevemos como prioridad la presencia de Dios en nuestra vida, sino que a veces simplemente lo dejemos a un lado por quedar bien ante algún ente, por quedar bien ante alguna autoridad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, no he visto que haya pasado, que alguien se esté postulando a un puesto público, a alcaldía, consejo, y resulta que es ateísimo, no cree en Dios, y usted sí es creyente, pero para llegar a acceder a un puesto, usted tiene que contemplar o traer así lo que esa persona profesa. ¿Usted negaría a Jesús? Yo he visto gente que de pronto sí lo hace. ¿Sí? Yo ni se lo recomiendo. Jesús, es mechudito, ni se lo recomiendo, le dice al ateo, para poder ganar un puesto y quedar bien ante los hombres. ¿Le ha pasado algo similar? Yo creo que no. Pero puede suceder, en ese tiempo sucedía muchísimo. ¿Cuántas veces usted ha negado al Señor? ¿Cuántas veces usted, no porque lo haya dicho, no soy cristiano, sino por sus hechos, ¿sí? Por sus obras, por la forma como se expresa a veces? Y usted cree que sigue siendo un cristiano, pero con su testimonio está negando a Jesús, ¿sí? Entonces sí, hemos podido caer en eso en algún momento. Sigamos, Dieguito, allí, lo que sigue. Como introducción, está después, dice: durante todo el año hemos aprendido cómo subir al monte, ya se los había dicho ahora. Hemos tenido gloriosos encuentros con nuestro Padre, espero que haya sido así. Hemos visto muchos milagros. ¿Han visto muchos milagros? Y dice, y oraciones respondidas, espero que sí. Mínimamente eso, ¿no? Oraciones respondidas. Porque es que la consecuencia de la oración, ¿cuál debe ser? Que usted reciba aquello por lo cual usted está orando. Un milagro ya va mucho más allá de lo sobrenatural, de lo que usted no sabe cómo hacer que se le dé. Pero usted está orando por eso. Si usted ha visto milagros, pues bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dicen que esas oraciones respondidas, ¿qué deberían causar según esta introducción? Un avivamiento. Déjeme decirle con todo el respeto, no nosotros, sino el pueblo de Dios, muy apagado, últimamente muy apagado, porque tal vez la fe se ha esfumado, o hemos dejado de creer mucho en el Señor, y nos hemos dedicado a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia mano, hacer que las cosas se den a mi cuenta, y resulta que lo sacamos a Él de la ecuación. Entonces por eso no nos vemos muchas veces avivados, cristianos, hijos de Dios, muy apagaditos, y eso no debería ser así, deberíamos de estar vivos. Ahorita lo vamos a mirar. Dice, un despertar y llevarnos más y más a desear ese cara a cara con Dios. Entre más me vaya bien buscándole, pues la motivación sería estar más tiempo en su presencia. ¿Sí? Es como cuando usted invierte en un negocio. Si le va bien en el negocio, ¿qué hace usted? Pues invierte más. ¿Sí? Si me va bien vendiendo jugo, pues vendo más. ¿Sí o no? Me compro una moto y ando a 200 y le paso de guardas. Los guardas están molestando, ¿no? Póngase su casco, pues que vende jugo. Bueno, dice después, más y más a desear cara a cara con Dios y anclar nuestra fe y a expresarle con pasión al mundo lo que Dios significa para nosotros. A mí me encantaría eso, el pueblo de la esperanza, que nosotros que somos una manadita pequeña, que pudiéramos presentarle al mundo a nuestro Dios, ¿sí? Y eso se hace con nuestro testimonio de fe, porque yo le creo, porque yo confío. Y una vez yo lo decía, no es necesario que usted tenga a Dios en la boca, todo el tiempo diciendo gloria a Dios, todo el tiempo diciendo Dios lo bendiga, porque a veces esas palabras se pueden dibujar con un mal gesto o una mala actitud. Simplemente con lo que usted hace, cómo ayuda, cómo usted se llega a la gente, eso hace que la gente quiera conocer el Dios que tenemos. Y de no, es que a mí me encantaría vivir la vida que usted vive, por ejemplo. ¿Cómo hace? No, es que yo creo en Dios y Dios habita en medio del hogar. Qué bueno eso, ¿sí? Y que la gente lo busque uno por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que de pronto se ha perdido mucho la fe en estos tiempos. Sigamos ahí, Dieguito, por favor. Mire, les hablaba que necesitamos vernos vivos, ¿no? Aquí hay un puntico que dice así, completamente vivos.
Antes de verlo, quisiera preguntarle, ¿usted le ha servido de algo tener a Dios en su vida? Claro que sí, obviamente. Hace unos días vimos un tema de cuando Dios no sirve para nada, pero eran cosas muy puntuales, ¿no? Que a veces no veíamos respuesta a ciertas situaciones, por más que oramos, pero evidentemente Dios sí se manifiesta y se ha manifestado en nuestras vidas. Pero hay algo que de pronto no hemos prestado atención, y es que buscarle a Él genera un sentido en nuestra vida, que tengamos un sentido de vivir. Otras personas le llaman enfoque, otras personas le llaman propósito, y otras le llaman conocer la voluntad de Dios. Si no hemos llegado a ese nivel, pues simplemente deberíamos de seguir trabajando en la búsqueda para llegar a ese nivel, para que sus días sean gratos, para que usted viva en medio de estos tiempos con gozo a pesar de, independiente de las situaciones adversas. Usted puede decir, no me importa lo que tenga que vivir o lo que tenga que pasar, lo que me interesa es que Dios va conmigo, ¿no? Entonces no basta a veces saber tanta bendita teoría, sino sentirnos vivos. ¿Usted siente vivo? Le pregunto yo. ¿Y usted por la mañana se levanta vivo o se levanta muerto? Se levanta dormido, ¿no? Pero uno tiene que levantar y estirarse y decir, bueno, este es el día que hizo el Señor y bueno, me voy a agarrar con el que sea. No, mentira. Voy a seguir adelante, voy a avanzar porque tengo planes, porque tengo sueños, porque estoy simplemente vivo, ¿sí? Entonces dice ahí, completamente vivo. Dice, los pocos años vividos sobre la tierra tienen un propósito definido que no se pueden repetir o ignorar. Usted está aquí de paso, ¿sí? Ayer en la reunión, inclusive comida de recocha a mi suegra, porque ella mintió con respecto a su edad. Dijo que tenía 61, pero tiene 68, ¿no? Y decía, bueno, en 68 años, tomaba como ejemplo, ¿cuántas cosas ha vivido? Diego, por ejemplo, tiene 15 años. ¿Cuántas cosas ha vivido en sus 15 años de vida? ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Estamos de paso, sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día que nos vamos a ir. Estamos de paso simplemente. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Propósitos cumplidos ha tenido? El propósito de Dios es el que debería de cumplirse. Pero los sueños personales, los anhelos personales se han cumplido. Entonces es tiempo de decir, bueno, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué respiro yo? Cada uno de nosotros determina el grado en que está viviendo plenamente, de acuerdo con lo que se considera que es la verdadera realización en la vida. Aquí nos dan varios ejemplos. Muchos basan su sentido de vida en lo que han logrado en ella, logros, ¿sí? Logros son, bueno, que alcancé un estudio, que alcancé una carrera, entonces, eso es lo máximo en la vida, esa es mi plenitud, eso hace que me sienta vivo. Obviamente no es malo, ¿no? Eso hace parte de nuestra vida. Conozco mucha gente que cumple metas, pero llegan tristes. Gente que ha cumplido objetivos, ha acabado carreras, pero siguen sintiendo el caos en el corazón. Porque los que vinieron anoche saben lo que es un caos, ¿no? Vacío, eso es un caos, ¿ya? Y a veces así lo tienen, pero hay algo que siempre tiene que llenar nuestros caos y nuestros vacíos. ¿Qué más dice allí? Dice, en lo que ha logrado en ella, en lo que tienen, en sus capacidades, en sus planes y en sus metas, ¿sí? Entonces también habla allí de las posesiones. Es que yo tengo mucho y eso me llena. Mira, hay personas que dependen exclusivamente del Dios dinero. El día que no tengan plata en el bolsillo, se complica la cosa, ¿sí? Yo he visto matrimonios que se han ido a la quiebra emocional, amorosa, por falta de dinero. Lo he visto. No aquí, no. En otras sedes y en otros lugares. Se amaban al principio, eso cuando pasaban pues las moscas y las abejas les paraban de tanta miel que emanaban, ¿sí? Y estaban bien con su buen sueldo, les iba bien tanto a él como a él, pero hubo una situación, hubo un recorte de personal y el caballero se tuvo que ir. Empezó a escasear, empezó a faltar, e inmediatamente el amor también se empezó a esfumar. Entonces, es increíble que por un bien material se acabe la esencia de quiénes somos. Porque, ¿qué pasaría? Ahorita vamos a preguntar eso. ¿Qué pasaría si le acabara todo lo que usted tiene? Y vamos a dar algunos
Ejemplos. Hay personas que tienen su sentido de vida en sus capacidades, en lo que yo puedo hacer, en cómo desarrollar mis talentos. No es malo, obviamente es una consecuencia de buscar a Dios y de entender lo que Dios me ha dado. Pero cuando nosotros nos enfocamos en aquellas cosas para desplazarlo a Él, es cuando viene la dificultad, es cuando viene el problema. Entonces ahí surgen preguntas. ¿Qué sucedería si perdiéramos esas cosas? Lo material. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Usted alguna vez se ha imaginado eso? ¿Ha hecho ese ejercicio? Imagínese en este momentito, mientras estoy hablando, que usted tiene una casa gigante, 2, 3, casa propia, o no tiene casa, pero tiene su moto, tiene sus cosas, tiene su nevera, cosas que de pronto le costó trabajo conseguir, y que de un momento a otro llegue una dana y se le lleve todo. ¿Ustedes saben qué es una dana? ¿Ustedes no vieron noticias? Lo que pasó en Valencia, España. Esa gente terrible, o sea, lo que perdieron. Y precisamente cuando me puse a ver lo de Dana, en TikTok sale mucho. Si vos te pones a ver algo en TikTok, te empieza a salir pues, cosas similares, ¿no? Y me salió lo que pasó hace muchos años en el Tolima con el pueblo de Armero, ¿sí? Una pequeña erosión, no fue una erosión fuerte del volcán, pero alcanzó de manera tal a derretir el hielo y formar lo que formó una avalancha que mató a 27.000 personas. ¿Ah? Eso lo perdieron todo y perdieron hasta la vida. En Valencia la gente no murió, pero perdió todo. Usted dejaría de creer, usted dejaría de confiar, y uno puede decir no. Solamente lo sabremos el día que nos toque vivir. Y oremos para que nunca nos toque vivir una situación tan difícil de esas. Cuando uno piensa en ellos o en esas cosas, es cuando uno valora lo que Dios le ha permitido tener. Por ahí hay un pasaje muy conocido: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Entendiéndose que lo más importante en la vida es la búsqueda de Dios. Lo demás son añadiduras. Cuando yo presto más atención a las añadiduras y me olvido del Dios que me da eso, ahí es cuando empiezo a tener problemas. Ahí es cuando las cosas malas empiezan a suceder. ¿Empezaríamos a sufrir? Pregunta. ¿Nos frustraríamos? ¿Afectaría nuestra fe y relación con Dios? Yo creo que sí. Si se afectó una pareja porque le quedó en trabajo, ¿ah? ¿Cómo será si todo lo que teníamos lo perdiéramos? Yo me pongo a pensar en Job. Job lo perdió todo. Y ese hombre jamás negó a su Dios. Y llegó el tiempo que el Señor lo restauró y le multiplicó. Le dio el doble de lo que tenía al principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Entonces, es importante. ¿Sufriríamos? Bueno, ahí están las preguntas. La pregunta que surge, que yo anoté que no está ahí, es: ¿seguiría usted completamente vivo? ¿Vivificado? Yo creo que eso le dañaría el caminar a más de uno. Y simplemente seríamos gentes casi zombies existiendo. ¿Sí? Porque cuando uno pierde a alguien, ¿cómo se siente? Uno cree que de pronto puede ser el final de su vida. ¿Sí? Pero cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos a Dios en el corazón, sabemos que simplemente podemos avanzar. Avance, DJ. Vamos a mirar aquí formas erróneas de encontrarle sentido a la vida. Formas erradas, ¿no? Dice allí y habla del libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 2, del 1 al 4. No me la voy a mostrar ahí para que usted saque su biblecita. Eclesiastés, vamos a pararnos en el capítulo 2. Y miremos desde el 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Entonces es una de las cosas que la gente del común
y muchas veces nosotros en algún momento también lo hicimos, buscar sentido en la vida en los bienes y en el placer. No en el placer de ahí, de baile, no, sino buscando placer, satisfacción momentánea. Y eso fue a lo que se dedicó en un tiempo el rey Salomón. Tenía tanto dinero, tenía tantas cosas en su vida, que él se dedicó a probar cómo podía llenar un vacío que en algún momento empezó a sentir a causa de las riquezas. De múltiples formas empezó a llenar, y él lo llamó al final todo eso vanidad. Miremos rápidamente, dice el trabajo, vámonos más adelante, versículos 10 y 11 del mismo capítulo 2. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Mire, la gran mayoría de seres humanos, un porcentaje alto, vive para conseguir, vive para tener. ¿Cómo que dice el disco de que está cantando? Bueno, yo vivo para trabajar, yo vivo para vivir. No, Es tu problema, es tu problema. Es tu problema, es qué boleta. Esa canción, ¿no? Entonces, la gran mayoría trabaja, obviamente usted trabaja para tener, ¿cierto? Pero él tenía tanto, y el problema con el rey Salomón fue que consiguió el trabajo o buscó hacer más y más, y lo convirtió en una idolatría. ¿Sí? El trabajo se volvió el ídolo. Entonces, a veces pasa, sé que de pronto no es el caso de nosotros, que la gente se esfuerza por tener muchas cosas. Las cosas se vuelven apegos, y esos apegos se terminan por idolatrar, ¿sí? Y ahí es donde está el problema, y eso fue lo que sintió el rey Salomón. Sintió que ya nada lo llenaba. Hacer tanto esfuerzo, hacer tanta plata, tanto oro, nada lo llenaba, y entendió que era vanidad. Al final el rey Salomón tuvo un problema de desequilibrio y se alejó del Señor. ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Otros intentos de encontrar sentido en la vida, pues están las obras de la carne, que están en Gálatas 5:19. Voy a buscarlas aquí rápidamente y simplemente vamos a mencionarlas. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Y uno quiere muchas veces satisfacer la carne. Mire, en el camino del Señor, cuando uno ya está conociendo, hay dos opciones con respecto a eso: satisfacer la carne o satisfacer el espíritu. Usted sabe que el espíritu le habla y le dice: no lo hagas, y la carne le dice: hazlo. ¿Ustedes veían Tom y Jerry? ¿No llegaron a ver los muñequitos que acá un diablito le hablaba y acá le hablaba un angelito? Y casi siempre le hacía caso al diablito, no sé por qué. Pero eso era Tom, ¿no? El de los muñequitos. ¿Usted a quién le hace caso? Entonces la decisión es mía: satisfacer el espíritu o satisfacer la carne. Entonces, ¿usted cree que satisfaciendo la carne, ¿sí?, voy a llenar algún vacío? Puede que sea momentáneo, porque sabemos que los seres humanos somos débiles carnalmente, totalmente débiles, y necesitamos estar muy fuertes y mirar que no vayamos a caer. Entonces, este Gálatas 19:20 dice cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Habla de enemistades, ¿sí?, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es un pasaje muy fuerte, ¿no? Y esa es la cotidianidad de la gente, es el diario vivir. La gente busca esas fuentes para llenar sus vacíos. Entonces, por eso dice que son fuentes o otros intentos de encontrar sentido. Por eso la gente se ata muchas veces, porque me sirvió una vez, me sentí bien, entonces lo sigo haciendo, pero lo que no sabe es que se está generando una atadura que después va a ser muy difícil de desatar, ¿no? Sigamos ahí, Dieguito. Dice: identidad inmutable, fe incondicional.
A este nivel, como hijos de Dios, debemos llegar. Tener una identidad. ¿Usted con quién se identifica? ¿Ah? ¿Con quién se identifica usted? Una pregunta sencilla, ¿no? ¿Con quién se identifica usted? ¿Cuál es su identidad? Yo me identifico con Shakira, con Cristiano Ronaldo. ¿Con quién se identifica usted? Usted debería de responder de una manera muy palpable. Yo me identifico con Cristo. Debería de ser así. Pero si no estamos en ese nivel, necesitamos entonces empezar a trabajar eso. Debemos tener una identidad inmutable, que no me la cambie cualquiera. Si usted tomó la decisión de ser hijo de Dios, pues compórtese como tal. Yo soy hijo de Dios, yo soy hermano del Señor, el Señor es mi hermano mayor, soy coheredero con Cristo. Así debo vivir. No debería ser así. Con Él debería identificarme. Esa es la identidad. Y una fe sin condiciones. Creer por encima de y a pesar de cualquier situación. Leamos lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurado, una palabra muy convocatoria. Toda la convocatoria se habla de eso. Sois cuando por mi causa os vituperen. Usted sabe que como hijo de Dios, y cuando usted se hace llamar cristiano, hay gente que no le gusta, hay gente que no le agrada. A propósito, y haciendo paréntesis, usted cuando le va a compartir a alguien, ¿cómo le dice? Venga, les traigo las 4 llaves de la vida espiritual. Pues es una forma de entrar cuando se hace evangelización. ¿Cómo hace usted, por ejemplo, cuando le va a compartir a alguien? Si desea conocer al Señor. Usted le pregunta así de la nada, Carlitos. Excelente. Está bien. Yo soy muy tanteador, yo tanteo a la gente. La tanteo mucho. Y qué día nomás estaba donde mi peluquero personal. Y él ni idea, él ni sabía quién era yo. Y empezamos a hablar, y me empezó a hablar del hijo, muchas cosas. Ya esta era la tercera cita que teníamos, porque para mí eso era una cita, para que lo embellezcan a uno, ¿cierto? Entonces ya esta vez le dije, no, es que me tengo que peluquear un buen huevo porque tengo una reunión importante mañana. Por ahí voy a planchar una camisa. Y empezamos a hablar de las camisas, ¿sí? Le dije, no, es que a mí me toca estar bien jaladito. Creo que ayer me dije en Camiguso, ¿no? Porque tengo una reunión, porque yo predico la palabra de, ¿cómo así? El man me iba a cortar la oreja, ¿no? Porque, uy, ¿que en serio? Entonces le expliqué, sí, lo hacemos de esta manera, le expliqué, nada religioso, a nosotros nos encanta simplemente llegar a la gente. Y el man que ahí no me deja ir de día, ya indagando, ya preguntándome, pero bacano, no, es que la falda larga, una señora, la falda larga, y diciéndome que yo porque disfrazaba al niño, y que no, que ese pino del diablo. El pino del diablo supongo que es el árbol de Navidad. Pero yo le he comentado, no, es que eso no tiene nada que ver, nosotros también ponemos Navidad. No disfrazamos a los niños porque simplemente no estamos de acuerdo. Yo le explicaba todo eso, pero ese man quedó contento y no me quería dejar ir. Quería que me saliera más pelo para brillarme más. Entonces, son formas de llegarle a las personas. No tengo que causar yo que me vitupere. Pero hay gente que simplemente lo hace porque usted profesa al Señor, ¿sí? Porque usted es cristiano, porque usted cree en Dios. Nunca usted me verá contendiendo con alguien. Y más si es conocedor de otra congregación. Nunca. Porque hay gente que dedicó, yo no sé si los enseñaron para que pelearan con nosotros cristianos. Eso no se hace. Si el que es cristiano, ya nosotros necesitamos es que la gente conozca a Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Pero mucha gente nos va a vituperar y nos va a perseguir por el hecho de tener esa etiqueta de ser cristianos. Pero seremos bienaventurados por eso, ¿sí? Triplemente feliz nos debe hacer eso, ¿sí? Por la causa del Señor. Si le causa molestia, porque está haciendo lo correcto. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque la gente empieza a levantar falsos sobre uno. Entonces, ¿qué dice allí el apóstol? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esos manes, a ningún profeta le fue bien.
en sus cosas, pues en su vida cotidiana. ¿Cómo le fue a Pablo? Póngase a mirar la vida de Pablo. Garrote venteado, cárcel, injusticias impresionantes, firme en la fe. Ese man nunca cayó. Identidad inmutable. Sea imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Le decía a la gente. La tenía clara, ¿no? Independiente de ello, no puedo dejar que mi fe flaquee simplemente por una situación o porque usted me venga a decir quién soy o quién quiere que yo sea. ¿Ya? Entonces, ese pasaje es supremamente importante. ¿Qué nos lleva aquí? Estar siempre gozosos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Regocijados, otra vez les digo, regocijados. O sea, regócense, sean doblemente felices por el hecho de tener la vida eterna en su interior. El día que usted muera, ¿para dónde va? ¿A propósito? Cielo. Al cielo. Entonces, usted o deberíamos todos tener ese gozo de saber que tenemos morada con Él. Soportar con alegría, vamos a tener allá primicias en el cielo, ¿sí? Y recordemos que los grandes profetas, los que quedaron plasmados en la Biblia, se lo ganaron puro pulso, a fuerza de tener una identidad inmutable y una fe incondicional. ¿Ya? Sigamos, ahí hay otra reflexión ahí, sigamos en la que sigue. Ahí hablaba del corazón, pero eso me metió ahí, eso no yo. Dice, una cosa tenían en común los héroes de la fe, que a pesar de vivir los sufrimientos por causa de Cristo, en diferentes épocas, se sentían ¿qué? Bendecidos y privilegiados. Tenían una fe incondicional. Sigue, viejito. Miren lo que dice el líder Jimmy. Ha enseñado mucho acerca de eso. Jimmy Chamorro es en este momento el director de la Cruzada Estudiantil, ¿no? O del ICT. ¿Cómo es que es ICT? Es Internacional Profesor Contratado. Dice, en un mundo como el de hoy que tenemos la opción de seguir a quienes admiramos y muchos terminan imitando lo que ven hacer de sus influenciadores porque constantemente miran sus videos y los oyen. Asimismo se aplica a Jesús. Si constantemente lo estoy mirando y oyendo a Él, terminaré pareciéndome a Él. Aquí quiero parar un poquito. ¿Qué ve usted hoy en el mundo? Ustedes que ya son padres, algunos que están jóvenes como Gerso, como Dieguito, como yo, que somos adolescentes, ¿qué vemos? Vemos que hay mucho influencer hoy en día. ¿Los influencers qué son? Influenciadores, y el influenciador es el que influencia a cierto grupo de personas a que hagan algo o tengan tendencia, ¿ya? Hoy en día se ve mucho influencia. ¿Qué hacen los pelados hoy en día? Inclusive vimos que había una estadística que dice que los chinos hoy quieren ser influencers. ¿Por qué? Como les va bien, como ganan plata, haciendo muchos pachotadas, muchos hacen cosas raras, a veces hacen unos desafíos extraños, unas bobadas. Increíble, la gente feliz viendo eso. Ay, se comió un huevo crudo, y la gente dándole me gusta a eso. La gente feliz, entonces empiezan a hacer lo mismo los niños, ¿sí? Y a seguir, y empiezan a tener seguidores los influencers, a tener seguidores, imitar, miran sus videos, y entre más miren videos y entre más corazón le den, pues más plata le va a entrar al influencer, y eso vuelve un círculo vicioso, y eso se empieza a extender. Y qué bacano que el Señor Jesús tuviera un canal de YouTube, y tuviera un TikTok, y dijera, voy a dar una enseñanza hoy, me voy a tener una parábola hoy. ¿Cuántos seguidores no tendría el Señor Jesús? Pero resulta que el mayor influencer de la historia es el Señor Jesús, y ya todo lo que hizo lo plasmó, hasta mi tablet, lo plasmó en la palabra de Dios. Ahí está todo. Entre más usted siga sus señales, entre más siga las enseñanzas, créanme que más imitador nos vamos a volver del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entre más lo conozcamos, entre más usted lo inviten a una reunión, ¡ay, el origen del caos! ¡Vamos, conozcamos! Más seguidor me voy a volver. Pero hoy en día hay una partida, Dios mío, que yo me quedo aterrado. Más fácil abrir un TikTok a ver imbéciles hacer fachotadas, ¿sí? Y eso es terrible, ¿no? ¿Por qué no abrimos la Biblia? ¿Por qué no leemos, escuchamos un mensaje del Señor y nos acercamos más a Él? Nos acercamos y nos volvemos imitadores reales, un verdadero seguidor. Dele like a Jesús. Sería lo ideal. Y si miro a Jesús, lo imito, dejo que Él sea mi influencia. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido esa vuelta o no? Claro que sí. Él sea mi influencer. ¿Ya?
imitadores de Cristo. Eso es supremamente importante. Por ahí estoy preparando un tema, que ya empecé a maquinarlo, que se llama Los hijos de Dios no necesitan a Dios. ¿Listo? Después de lo voy a dar. Sigamos, los hijos de Dios no necesitan a Dios. El ejemplo de don Moisés, dice, ya vamos a terminar, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque la fe dejó a Egipto, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible, como yo no lo veo. Ay, la gente dice, yo no lo veo, pero lo siento, mentira, es puro cuento. O sea, Dios no lo vemos, pero la relación hace que haya un avivamiento en mi ser, que haya un fuego que usted no sabe dónde proviene, pero viene de Él, o sea, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener muy claro. Él hubiera podido quedarse en Egipto, disfrutando de los manjares, allá era un rey, ¿sí? Tenía autoridad, pero no, había algo que le hervía la sangre, había algo que le quemaba en su interior. Por eso prefirió ser castigado, vituperado en el desierto, humillado muchas veces, pero simplemente sabemos que su fe fue inquebrantable, tuvo fe inquebrantable, fue el que liberó al pueblo que estaba esclavo en Egipto. ¿Cuál es la clave de Moisés? Subió permanentemente al monte, se quedaba días allá, queriendo tener cara a cara con el Padre, ¿sí? Eso lo llevó a mantenerse firme y poniendo su mirada en el Altísimo, en cada situación que se le presenta. No hay otra manera. Mire, yo no sé si usted lo ha intentado, pero cada que usted tome la decisión de estar firme en el Señor, van a venir pruebas fuertes, pero usted debe seguir firme. Vendrá otra prueba fuerte, siga firme. Vendrá prueba fuerte, siga firme, siga firme, siga firme, siga firme en el Señor, hasta que llegará el momento que usted se convertirá en un Moisés, ¿sí? Que después todo lo que vivió simplemente se lo contará a otros, diciendo, aquí estoy firme en el Señor. Aplicación teoterápica para caer en morir. Dice, ser un cristiano no es solamente obtener algo, sino llegar a ser alguien. Es dejar que Cristo viva a través de mi ser. Una identidad muere y otra nace. Esa nueva identidad se va adquiriendo solo en la vida de monte, vida de oración, vida de búsqueda. Si eso ha menguado en usted, es la decisión más pronta que tenemos que tomar. Volver a estar firme en el Señor. En la búsqueda personal de Dios, rindiendo cada área de nuestra vida a Él. Primera de Pedro 2:9. Yo soy linaje escogido, ¿sí es esa? La cual nos llevará a vivir, ¿qué? Una fe que no sea condicionada. Simplemente, en esta noche el Señor nos dice, creamos, sigamos firmes en la fe, confiemos, independiente de las situaciones que vayan a venir, firmes en la fe. ¿Listo? Muy bien.